9:23. Vamos a lo que sigue. Hoy es Risco. De vuelta al mundo con María José Ursúa. El tema Cuba sigue siendo prioritario en la agenda internacional. Las medidas aplicadas por Estados Unidos para evitar la llegada de combustible, primero de parte de Venezuela, luego de México, que era el último país que enviaba petróleo a la isla, mantienen en un estado de crisis extrema la ya de por sí precaria situación de la isla. En los últimos días se han registrado más apagones que de costumbre. El día de ayer por la tarde se hablaba de que el 60% de la isla permanecería sin electricidad. Y bueno, este es un tema que si bien es agravado por la presión del gobierno de Estados Unidos, por estas medidas restrictivas, también es cierto, y lo hemos comentado con compañeros periodistas cubanos, que no se trata de una crisis generada en este momento y no se trata tampoco de una crisis producida por las decisiones de Donald Trump. Esta situación tiene otros orígenes y esta situación también pues tiene a México entrampado de alguna manera, entre la solidaridad, entre la ideología, las alianzas y la praxis, el pragmatismo que te exige el ser no solamente vecino, ¿no? sino ser objeto de la presión de Estados Unidos. María José Ursúa, Majo, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, Primitivo, muy buenas tardes. Muchos saludos para ti y para toda la audiencia. Qué gusto saludarte y platicar pues de este tema que sigue estando ahí presente, que se va a quedar ahí porque pues México y en particular la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, de la presidenta de la República, está ahora sí que a dos fuegos, ¿no? Por un lado sigue enviando la ayuda humanitaria, sigue pugnando por apoyar a Cuba con el envío de petróleo, dicen ellos, a través de una resolución diplomática, pero es un punto muy delicado, yo diría como caminar, ¿no? Al filo de la navaja. Es muy, muy delicado, Primitivo, y me gustó mucho la introducción que hiciste al tema, porque quisiera sí empezar por mencionar que lo crítica que es la situación en Cuba, que Cuba está en la peor crisis económica que ha tenido en 30 años y que inició desde la pandemia en 2020. Cuba tiene una inflación súper acelerada, cortes eléctricos, escasez de alimentos, medicamentos, combustible, el desplome total de las tres principales fuentes de ingresos de la economía cubana, que son el turismo, las remesas y la exportación de servicios. Y creo que bien decías que esto no se debe únicamente a la coyuntura trumpista, ¿no? Sino que las políticas económicas del régimen cubano son insostenibles y pues a ellos se han sumado muchas otras crisis, desastres naturales, ¿no? Pasó el huracán Melissa, la presión estadounidense, la intervención de Trump en Venezuela también, poniendo fin a la alianza castrista con el chavismo. Y pues en los últimos 5 años, al menos 1 millón de personas han salido de Cuba, lo cual es el equivalente al 10% de la población total. Y bueno, en los años 90 se hablaba de algo conocido como la opción cero, que era un escenario que planteaba Fidel Castro ante la caída de la URSS, ¿no? Que ante el estrangulamiento que ello iba a generar era un plan extremo para sobrevivir, vía racionamiento estricto y suspensión de transporte público y otros servicios. Y pues, a pesar de las enormes dificultades económicas de Cuba en los 90, nunca se tuvo que recurrir a la opción cero. Y paradójicamente, la situación es tan crítica hoy que Cuba está adoptando medidas similares a las previstas para ese momento de hace casi 40 años. Y pues, cabe preguntarse cuál es el papel de México ante esta crisis, como bien mencionabas. Y pues bueno, es importante decir que México había sido un salvavidas para Cuba, sobre todo a partir de octubre de 2024, cuando incrementó muy significativamente los envíos de petróleo a la isla. Nuestro país estuvo enviando en el último año, en promedio, 17,200 barriles de crudo al día. Pero pues el mes pasado México suspendió los envíos a Cuba, ¿no? Después de que Trump amenazó con aranceles a los países que proporcionen petróleo a la isla, y ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por ayuda humanitaria. Veía en las noticias que hoy atracaron en La Habana 2 buques mexicanos con 814 toneladas de alimentos e insumos. Pero pues pasar del envío del petróleo a la ayuda humanitaria, claramente pues al régimen cubano preferiría el envío de petróleo. Y la ayuda humanitaria en realidad está muy en línea con las acciones del propio gobierno de Trump, lo cual me parece interesante porque a pesar de toda la presión que está ejerciendo el gobierno estadounidense,
han enviado 9 millones de dólares en ayuda humanitaria a ser distribuida por la Iglesia Católica. Y creo que no hay mucho que México pueda hacer, además de estar en línea con el envío de ayuda humanitaria y enviarla la más que se pueda, porque pues el gobierno de México no tiene los márgenes de autonomía que un día tuvo en su relación con Cuba. Históricamente ha existido un acuerdo tácito entre México y Estados Unidos por el que el gobierno mexicano podía tomar posiciones contrarias a las del vecino del norte con respecto a Cuba, pero ello ocurría en un contexto en el que a Estados Unidos le interesaba no ahorcar por completo a Cuba y también le interesaba fomentar la estabilidad del régimen gobernante en México. Y pues a Trump no parece interesarle ni lo uno ni lo otro. Así es que creo que la presidenta Sheinbaum ha hecho bien en reconocer esa limitación, a pesar de que supone un juego de equilibrios muy complejo, porque por un lado tiene que sostener una relación lo más funcional posible con el gobierno de Trump en el contexto de la revisión del TEMEC, las tensiones en materia de seguridad, y ello está, yo creo, 100% en línea con el interés nacional, mantener la estabilidad en esa relación. Pero por el otro, también tiene que sostener el apoyo de las bases duras de Morena, que son Claro. históricamente solidarias con Cuba, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿funciona el modelo de apoyo a Cuba tal y cual lo ha establecido México? Y no hablo solamente de la administración de Claudia Sheinbaum, ni de este tema ideológico, ¿no? Pero México envía petróleo, México ha enviado, en este caso, ayuda humanitaria a Cuba. Pero este tipo de apoyo realmente funciona para que no haya una crisis humanitaria en Cuba. Vamos, nos hemos enterado de cosas tremendas, ¿no? De que el petróleo se reembasa en Cuba y luego se vende y realmente no sirve para lo que sirve. No, efectivamente, Primitivo, es solamente un paliativo. Ni la ayuda humanitaria a Cuba, ni siquiera si aún estuviéramos enviando petróleo, iban a salvar a Cuba, ¿no? La situación es muy crítica. El petróleo puede ser igual y un salvavidas un poco mayor que la ayuda humanitaria, pero francamente el gobierno de México no está en posibilidades de salvar a Cuba, lo digo entre comillas, ¿no? Y pues no parece ser que aliados extrarregionales muy poderosos del régimen cubano como China y Rusia estén dispuestos a hacerlo tampoco. Entonces, pues el régimen cubano se enfrenta a dos opciones, o el colapso total de la isla o negociar directamente con el gobierno estadounidense, que parece ser que es lo que van a hacer, ¿no? Ya Díaz-Canel ha hablado de que están tratando de establecer un diálogo directo con el con el gobierno estadounidense, y el gobierno de México ha dicho que se ofrece como mediador. Bueno, ya hay versiones también que corren en el sentido de que Díaz-Canel tiene los días contados y que ya hay negociaciones entre miembros de la cúpula, ¿no? Del Partido Comunista, del gobierno cubano, para que pase lo de Venezuela, ¿no? Que sean los propios integrantes de la élite política cubana la que de alguna manera le den la espalda a quien hoy gobierna y se pongan de acuerdo pues, con Trump y con Marco Rubio, que es el otro personaje con muchísimo interés, ¿no? En que caiga el comunismo, entre comillas, ahí en la isla. Es correcto, Primitivo. Sí, habrá que ver cómo se sigue desarrollando la crisis cubana. La verdad es que son momentos muy tensos y muy interesantes en los cuales pues la élite en el poder en Cuba pues va a tener que tomar decisiones muy importantes y probablemente podría darse esta clase de ruptura como sucedió en Venezuela. Oye, Majo, ¿cómo quedará ahora sí que la relación de México? Porque es una relación histórica y una relación política muy importante en cuanto a los equilibrios que siempre ha habido, equilibrios entre México y Estados Unidos, los equilibrios regionales. ¿Cómo perfilas que va a quedar la relación de México con Cuba y esta alianza histórica? Porque pues parece inevitable que el régimen va a cambiar allá en la isla. Bueno, yo creo que va a depender de lo que suceda en Cuba, ¿no? Yo no cantaría en este momento, o sea, no creo que podamos estar seguros de que en efecto va a haber un cambio de régimen. Creo que la élite castrista ha sido bastante estratégica y por eso ha logrado mantenerse en el poder durante tantas décadas, así es que vamos a ver sí, pero tenían, si no encuentran una petróleo. solución directa con Trump y con Rubio, ¿no? Sí, tenían petróleo, ya no tienen, así se encuentran en una situación muy el muy tema complicada. es que ahora tendrá una relación más directa y más subordinada, ¿no? A Estados Unidos, quien quede en el poder. Y eso va a ser un cambio brutal. Sí, y yo creo que el gobierno de México está haciendo bien en asumir que
pues no podemos seguir romantizando la relación con Cuba. Me parece que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha sido bastante pragmático en cómo se ha conducido en estas últimas semanas frente a Cuba y yo esperaría que sigamos adoptando el enfoque pragmático a partir de del cómo se desarrollan los hechos en Cuba y su relación con Estados Unidos. Muy bien, Majo, como siempre, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Un gusto. Gracias. Gracias, María José Ursúa, con su comentario en torno al tema cubano y la postura de México, ¿no? La compleja postura de México entre sostener, por un lado, el apoyo a la isla, el mantener esta fidelidad con las bases de Morena, y el otro responder a las presiones de Estados Unidos. Le voy a comentar en otras cosas